Es evidente que en la vida hay decisiones importantes que debemos tomar, pero el miedo a lo desconocido, a equivocarnos, a hacer el ridículo y que aquellos que quieren que nos vaya bien, pero nunca mejor que a ellos mismos, nos estén continuamente recordando nuestros propios errores, pueden convertirse en verdaderas fortalezas mentales difíciles de vencer. Elegir ser un profesional sanitario vocacional es una de ellas. Si te fijas bien, he introducido en este momento el término vocacional, al que me referí al principio de este podcast al hablar de la vocación en las profesiones sanitarias. La vocación es básicamente una inclinación que cualquier persona puede sentir en un momento determinado de su vida para dedicarse a una profesión u oficio. Este término también se ha utilizado para referirse a la vida religiosa o contemplativa, pero no es el tema de interés en este podcast. Como he indicado anteriormente, en la vocación existe siempre una inclinación. Esta inclinación, o llamada interior, es el epicentro de la vocación en sí misma. Sin esa llamada interior no existiría jamás vocación alguna. Le podríamos entonces denominar profesión, pero nunca vocación, en la cual siempre se encuentra presente la realización y satisfacción personal que la actividad vocacional produce. Como dijo Aristóteles en una frase célebre suya, allí donde se cruzan tus dones y las necesidades del mundo está la vocación. Nos encontramos, pues, en base a la diferenciación que acabo de comentar, con dos tipos de figuras: la del sanitario vocacional y la del profesional. Ambos tipos de sanitarios pueden ser excelentes en sus diagnósticos y pautas de actuación, pero existen dos diferencias fundamentales entre ambos. El vocacional desarrolla su actividad con humanidad y entusiasmo. El profesional, sin embargo, y aunque intenta aparentarlo, no. Cuando hablo de humanidad me estoy refiriendo, lógicamente, a una actuación virtuosa donde las cualidades positivas como la empatía, la amabilidad o la paciencia se encuentran mayoritariamente presentes. Y cuando me refiero a entusiasmo, es evidente que, tras la definición del término vocación, la realización personal de este tipo de sanitarios siempre se acompaña de alegría en la plenitud de quien da por encima de recibir. Insisto en que al definir al sanitario profesional no me estoy refiriendo a aquel que por su brillante actuación en todos los sentidos se le puede aplicar ese apelativo como reconocimiento a su trabajo realizado. Me estoy refiriendo al término profesional relacionado con profesión u oficio, realizado por cualquier persona en su trabajo concreto. Quizás puede resultar complejo diferenciar un sanitario vocacional de otro exclusivamente profesional, sobre todo cuando la actuación ha sido satisfactoria y el trato con el paciente de breve duración. Pero hay algo fundamental que los diferencia, y la respuesta está en algo tan simple como son los frutos del trigo, al compararlos con las características del sanitario vocacional. Y el sanitario profesional, al igual que la cizaña junto al trigo, permanece siempre erguido, a diferencia del trigo que se inclina para que otros tomen de sus frutos. Erguido por el orgullo de sentirse superior a los demás y con la mirada fija en el reconocimiento permanente por todos sus logros personales. Con una sonrisa aparentemente amable y un gesto educado, pero a quien muy poco le interesa el bienestar personal de sus pacientes, salvo para inflar su largo historial de triunfos propios, que pueden ser divulgados lo más ampliamente posible para poder ser alabados por todos. Como dijo Voltaire, aquel que es demasiado pequeño tiene un orgullo grande. Ya que la vocación es lo que estamos buscando para saber si nos dirigimos hacia el destino correcto, vamos a tratar de definir y explicar el concepto de la llamada interior. Y aquí es donde quiero llegar, como el epicentro de este terremoto que deseo que se provoque en tu interior y despierte esa llamada interior a una vocación concreta que tenemos todos los seres humanos en esta vida y que nos llevará, si la escuchamos, a esa perfecta carcajada a la que se refería en su texto Charles Bukowski. En el título de mi libro, Quiero ser médico, descubre tu vocación,
disponible en Amazon, utilicé la frase "descubre tu vocación" para explicar en el capítulo de la llamada interior el significado del verbo descubrir aplicado a la elección de la vocación por una profesión sanitaria centrada en el paciente. Hablamos del verbo descubrir cuando queremos decir que algo que no estaba presente ha sido encontrado. En este caso, lo que deseamos descubrir es una vocación o inclinación hacia una profesión sanitaria. Llega por tanto el momento de realizar una parada en el camino cuando el deseo de ser sanitario aparece en nuestro pensamiento. Es una parada necesaria para realizarse preguntas. Cuestionar es necesario en el proceso madurativo de la vida y no vamos a ser menos en esta cuestión tan trascendental como es elegir la profesión a la que dedicarás la mayor parte del tiempo de tu vida. Para descubrir esa vocación en quienes se plantean iniciar sus estudios en cualquier disciplina sanitaria, e incluso en quienes ya los han comenzado o están ejerciendo la profesión, este es un buen momento para hacer esa parada en el camino y desde el punto donde estamos mirar hacia donde nos encaminamos, teniendo en cuenta que un cambio de rumbo en ese camino es el equivalente al pequeño giro en el timón de un barco. Desde el punto A, donde nos encontramos, hasta el punto B, hacia el que nos dirigimos, hay una larga distancia que al inicio no obtendrá ningún resultado, como tampoco el pequeño giro del timón en el paisaje que rodea al barco que cambia de dirección. Solo con el transcurso del tiempo y manteniendo la posición del timón sin cambiar a la posición que teníamos previamente, veremos cómo cambia completamente el paisaje y nuestro destino. Quizás seas uno de esos fisioterapeutas, médicos o auxiliares de enfermería que necesita reinventarse de nuevo o simplemente descubrir nuevos horizontes en el apasionante mundo de procurar la salud y el bienestar de todos sus pacientes desde un punto de vista más humano. Si es así, este podcast puede ser una oportunidad para descubrir aquellas cualidades que siempre has tenido, pero que por circunstancias externas o desconocimiento de ellas no las has utilizado como herramientas necesarias para una actividad más vocacional y centrada en el paciente como ser humano. Como he comentado hace un momento, en el proceso de descubrir es necesaria la intervención de una llamada o voz interior. Esta llamada interior tiene dos características implícitas en las dos palabras que la componen: una llamada y un lugar. Respecto a la llamada, digamos que es el canal por donde las cualidades positivas, ubicadas en el interior, se hacen presentes. El lugar está en el interior, lo cual no hace alusión a un espacio físico como si de una carta con unas cualidades escritas en ella y ubicada en un cajón se tratase. Se refiere a los pensamientos ubicados en el corazón, refiriéndonos de una forma coloquial al lugar de donde provienen los pensamientos de las personas. Estos pensamientos no son fácilmente reconocidos cuando pasamos la mayor parte del día ocupados en múltiples tareas que requieren nuestra concentración o distraídos con todo tipo de estímulos externos que generan tal cantidad de ruido que no permiten que haya un lugar para el silencio. Y es que el silencio es la clave para poder escuchar la voz interior. Sí, el silencio. Es ahí donde podemos escuchar los pensamientos que provienen de nuestro corazón y que nos revelan quiénes somos realmente y cuáles las cualidades que poseemos. Hacer silencio no es nada fácil, pues requiere constancia y disposición. No sigue el mismo patrón que la sociedad moderna, donde todo se consigue simplemente pulsando en la pantalla de un teléfono móvil. Es necesario ser consciente de la importancia que esta actitud tiene y establecerlo como un acto rutinario de nuestra vida. La dificultad de hacer silencio, encerrándonos en nuestra habitación o tomando contacto con la naturaleza, es que tenemos dos realidades que dificultan escuchar esa llamada durante este periodo silencioso. La primera son las preocupaciones, que nos mantienen centrados en ellas
y nos llevan a divagar continuamente sin llegar a ningún sitio. La segunda es que al ser humano no le agrada en absoluto pasar tiempo consigo mismo porque nos revela quién somos realmente. Es por ello por lo que nos pasamos el mayor tiempo posible estableciendo continuas relaciones sociales para que sean otros los que nos digan quiénes somos, siempre y cuando sean opiniones positivas. Si alguien nos da una visión que no nos agrada de nosotros mismos, lo borramos de nuestra lista personal de personas recomendables, no vaya a ser que tengamos que modificar conductas que no queremos. Una vez que hemos tomado la determinación de buscar en el silencio todas esas cualidades que nos indiquen que estamos capacitados para ser un sanitario vocacional, necesitamos discernir si lo que sentimos nos ayuda o entorpece para saber quién somos realmente. Para hacerlo más comprensible, pondré el siguiente ejemplo. Cuando entras en una habitación para buscar algo que necesitas, no podrás encontrarlo nunca si previamente no enciendes la luz, ¿no es cierto? La luz nos permite verlo todo con claridad y dar con aquello que en la oscuridad no sería posible encontrarlo. Esta luz es el equivalente a la capacidad de discernir aquello que sentimos en el silencio. Y en este punto me preguntarás, bueno, ¿qué es entonces la luz? Pues la luz es paz, serenidad o calma. Esa paz que durante la lectura de las frases de un libro de meditación, o al escuchar el canto de unos pájaros, o el sonido del agua en la corriente de un río, nos genera pensamientos que, al aportarnos tranquilidad, son en sí mismos positivos. Esos pensamientos son los que, escritos en una agenda o diario, nos revelan quiénes somos. Y me viene a la mente ahora una conocida frase célebre de Albert Einstein que decía: la soledad no me abruma, me enriquece.